Hola, mi nombre es Saulo Sepúlveda. Les doy la bienvenida a este su canal Conexión Celestial, un lugar para compartir descubrimientos espirituales y explorar el significado detrás de tus interrogantes. La vida está llena de misterios y a veces un poco de curiosidad puede llevarnos a las revelaciones más profundas. ¿Alguna vez te has quedado mirando al cielo pensando qué preguntas le harías a Dios si tuvieras la oportunidad? Hoy hablaremos sobre una pregunta que yo quisiera hacerle a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Antes de seguir adelante, les invito a suscribirse para que puedan saber de nuevos videos, enviar sus preguntas y también les agradecería compartir con quienes les rodean. ¿Qué es caminar con Dios? Hemos visto en nuestro video anterior que Dios busca tener un trato personal con sus seguidores. Y la mejor descripción de esta relación la expresa Jesús en Juan capítulo 15, versículos 13 al 17. Dice en este pasaje, una expresión de amor de Dios es que uno dé su vida por sus amigos, que es cuando por primera vez Jesús llama a sus discípulos amigos. Y en Juan capítulo 15, versículo 14 dice así: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya vimos que el inicio de esta relación personal es confiar en el plan de Dios, es creerle a Dios. Y el plan de Dios fue por medio del sacrificio de Jesús, mostrando su amor por nosotros, y que podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 16, como la máxima expresión del amor de Dios por nosotros. Otro aspecto de ser amigo de Dios, decíamos, es caminar con Dios, como en el caso de Enoc. Hoy exploraremos más a fondo esta expresión, ¿qué es caminar con Dios? Enoc nos ofrece una buena descripción de cómo es tener una relación personal con Dios. Hebreos 11:5 nos dice de Enoc: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es decir, no murió. La clave está en que por la fe, haber agradado a Dios, creyó en el plan de Dios, creyó que ese plan era el mejor para su vida, tuvo fe, y vivió conforme al plan de Dios. Caminó con Dios, según nos dice Génesis 5:22, y esto agradó a Dios. Jesús dice en Juan 15:14, que ya leíamos antes: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí es una pregunta interesante. Si ser cristiano es tener un trato personal con Dios, ¿por qué dice así? ¿Para ser amigos debemos hacer lo que Él nos manda? Si para ser amigo de Dios tengo que hacer o dejar de hacer cosas según sea el caso de la orden, mandato o ley, ¿cómo funciona esto? Para Enoc, en cierta manera, fue fácil ser amigo de Dios. Además de su trato frecuente con Dios, pudo escuchar las expresiones del abuelo Adán, las experiencias que le decía, la historia sobre la creación, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida y otras muchas cosas que seguramente platicaron. Parece que tenemos dos opciones. No hay punto medio. ¿Somos amigos o no lo somos? ¿Hacemos su voluntad o simplemente no la hacemos? Otros personajes que nos ayudan en esto son Abraham, el rey David y el apóstol Pablo. Según vemos en Santiago 2:23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por cierto que Abraham no fue perfecto. Varias veces tomó decisiones equivocadas. Mintió al decir que Sara no era su esposa, decía que era su hermana. Tuvo un hijo con la sierva, en lugar de esperar al plan de Dios, que era tener un hijo con Sara. No viajó directamente a la tierra prometida, se esperó hasta la muerte de su padre para llegar allá. Y sin embargo, fue llamado amigo de Dios. El rey David también tomó muchas malas decisiones. Se quedó cómodamente en su palacio mientras su ejército estaba en guerra, contrario a las costumbres de la época. Los reyes iban con sus ejércitos. Esto lo llevó a cometer adulterio y asesinato posteriormente. Más adelante en su vida no corregía la mala conducta de sus hijos y sin embargo es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Perfecto no lo era. Su corazón era conforme al corazón de Dios, es decir, agradaba a Dios también. El apóstol Pablo decía de sí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Había una lucha interna en él
y la expresa en este pasaje. Habla de una lucha interna que todos tenemos, lo que hacemos contra lo que queremos hacer. Quiero tener un trato personal con Dios, pero hay algo en mí que me hace actuar en contra de la voluntad de Dios. Esa es la misma lucha que tuvieron Adán, Enoc, Abraham, David y Pablo, por supuesto, y hoy la tenemos usted y yo. Alguien me preguntó hace algunos años ya, ¿cómo podría explicar Gálatas 5:16? Digo, pues, andad en el Espíritu. Y Judas, versículo 20, orando en el Espíritu. Andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, honestamente no sabía cómo contestar adecuadamente. Hoy tenemos una oportunidad similar a la que tuvieron Adán, Enoc y Abraham. Podemos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. En el Espíritu se refiere al Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo puedo caminar con Dios en el Espíritu. Puede sonarles extraño, porque estamos acostumbrados a decir que caminamos con alguien que podemos ver y tocar físicamente. Cuando aceptamos el amor de Dios manifestado por medio de Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos en la vida y darnos consejo, dirección, avisos de peligro ante situaciones que nos pueden alejar de Dios. Así es que empezamos a caminar con Dios. Sí, así de simple. Solo tenemos que cultivar esa amistad. La única manera de ser amigo de alguien es por la comunicación frecuente y hacer cosas en común. De otra manera, esa amistad se debilita y si pasa un largo tiempo, puede desaparecer. Es lo mismo en esa amistad que Jesús nos ofrece. Somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. No se desanimen. No se trata de obedecer a ciegas una ley o de hacer o no hacer cosas. Es algo más simple. Es aprender a caminar, es aprender a andar en el Espíritu, es hacer que esa amistad sea más profunda, conociendo más de Dios y al mismo tiempo conociendo más sobre mí mismo, o sobre nosotros mismos, tendría yo que decir. Es crecer y madurar como persona, no solo crecer en edad. Adán, Abraham, David, Pablo. Podría hablar de muchos otros que ni siquiera están mencionados en la Biblia, que tuvieron una relación personal con Dios y que a pesar de no ser perfectos, es decir, también tomaron decisiones equivocadas más de una vez en su vida y aún así son aceptados. Adán es llamado hijo de Dios. Enoc agradó a Dios. Abraham es amigo de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo se presenta a sí mismo como alguien aceptado por Dios a pesar de haber perseguido a la iglesia. Todos ellos no fueron perfectos. Ser cristiano no es ser perfecto. Yo mismo no lo soy. Y me uno al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Prosigo a la meta bajo la dirección del Espíritu Santo. Caminar con Dios es conocer más a Dios día a día. Caminar con Dios es tener trato personal con Dios por medio del Espíritu Santo. Caminar con Dios es hacer crecer esa relación personal de amigos que Él me ofrece. ¿Cómo puedo crecer en mi amistad con Dios? Estudiando la Biblia, orando, hablar con Dios, reunirme con otros cristianos. Todo esto tiene una sola manera de empezar. Esta amistad nace cuando aceptamos que Jesús ya hizo lo necesario al morir en la cruz en nuestro lugar. Creer que el plan de Dios es mejor que el mío. Darle la oportunidad de mostrarme el camino que debo seguir en mi vida diaria con Dios a mi lado. Sí se puede vivir en el Espíritu. Si decides seguir a Jesús, te sorprenderás de lo que pasa en tu vida cuando decides obedecerle, cuando empiezas a conocer más sobre sus planes para tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Les espero en el próximo video y no olviden suscribirse para que reciban el aviso en cuanto está listo. Dios los bendiga. Saulo Sepúlveda, Conexión Celestial.